¿Cómo están, amados? Bienvenidos a Argumentos Bíblicos en esta sección Preguntas y Respuestas. En esta oportunidad vamos a responder acerca de una frase muy debatida que dice: Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Hay muchas corrientes filosóficas que están saliendo por el mundo como si fuesen enseñanzas bíblicas. Pero lo más increíble es que muchos creyentes las están aceptando como si fuesen palabras que vienen de Dios. Una de estas corrientes trata de enseñar que Dios no ama a los pecadores. Con esto, tratan de demostrar que Dios no ama a todos los hombres, sino solo a algunos hombres que han sido escogidos. Los que enseñan el amor limitado de Dios se basan en silogismos filosóficos como el siguiente. Premisa 1. Dios ama a los que salva. Es una verdad. Premisa 2. No todos son salvados por Dios. Esta es una segunda verdad. Pero miren la conclusión. Entonces, Dios no ama a todos los hombres. Por supuesto, a esto le suman algunos versículos bíblicos para pretender demostrar que su conclusión es una doctrina bíblica. Algunos de sus versos favoritos son los siguientes. Habacuc 1:13. Donde dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. También Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. También tenemos el Salmo 5:5, uno de los pasajes más famosos. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y también el Salmo 7:11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. En versos como estos, por supuesto alejados de su contexto, ellos tratan de implantar su enseñanza de que Dios no ama a todos los hombres. El mayor error que cometen al usar versículos bíblicos como estos para decir que Dios no ama a los pecadores es que se está ignorando muchas reglas de interpretación a propósito. Para una correcta interpretación de estos versos, se debe tener muy en cuenta el contexto, el estilo literario, el uso de los salmos imprecatorios, la perspectiva humana, el trasfondo histórico, etc. Tengamos cuidado, pues todo verso aislado de su contexto puede ser usado para decir cualquier cosa. Respondamos bíblicamente. Los versículos mencionados anteriormente nos están enseñando acerca de la imposibilidad de que Dios esté en plena comunión con el impío. Dios es santo y justo. Para que Dios pueda relacionarse íntimamente con el hombre, éste tendría que estar limpio de pecado ante sus ojos, y eso es posible solo por medio de la sangre de Cristo. Pero esto no significa que Dios no ame a los pecadores o que los odie, como dijo Paul Washer, un expositor calvinista, en una de sus predicaciones. Dios odia el pecado y al pecador. Si esto fuera verdad, entonces Dios no daría oportunidad de arrepentimiento al pecador, tal y como la filosofía calvinista pretende hacernos creer. Pero en la Biblia, Dios siempre brindaba oportunidad de arrepentimiento a los impíos. Por ejemplo, el último verso citado, el Salmo 7:11, que dice: Dios está airado contra el impío todos los días, tiene su complemento en el verso siguiente. Así podemos saber la intención del escritor. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Con esto entendemos la verdad completa. Dios ama a todos los hombres, pero no puede estar en íntima comunión con todos debido a sus pecados. Por eso brinda a todos la oportunidad de arrepentirse a tiempo para que puedan estar en comunión con Él. Ahora veamos 5 evidencias bíblicas del amor de Dios por el pecador. Evidencia número 1. El amor de Dios por el pecador se afirma literalmente en la Biblia. Por ejemplo, Tito capítulo 3, verso 4. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Es innegable que este verso nos habla del amor de Dios para con la humanidad. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Si todavía hay dudas de que este verso habla de toda la humanidad, puesto que los calvinistas dicen que mundo se refiere solamente a los elegidos, entonces puedes leer mi nota al respecto. Te dejaré el enlace en la descripción. Número 3.
Segunda de Tesalonicenses 2:10. Presten atención a este versículo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es interesante notar que este verso está hablando sobre la gente incrédula que pasa a ser condenada, porque claramente el verso dice que había provisión de 3 cosas para ellos: amor, verdad y salvación, las cuales cosas rechazaron, y por motivo de ello, en los versos siguientes dice que su condenación es justa. Algo tan claro, pero que adrede es pasado por alto por los defensores del amor limitado de Dios. Número 4. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un verso que sin duda nos enseña que Dios nos amaba aún en estado de simples pecadores. Evidencia número 2. Dios es amor, y todo aquel que le tiene en su vida lleva dentro suyo el fruto del amor. De esta manera nosotros podemos amar también a los pecadores. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Decir que solo nosotros amamos a los pecadores y Dios no, es una enorme contradicción. Además, se estaría limitando mucho el carácter y los atributos de Dios. Esto solo es algo normal para quienes creen en un Dios limitado. Romanos capítulo 9, del verso 1 al verso 3, dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Ante este pasaje, ¿podríamos decir que Pablo sabía amar mejor a los pecadores que Dios? No, el amor que Pablo tiene es el amor que ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Curiosamente, todo lo que dice Pablo en estos versos, él mismo lo reconoce que es un testimonio en el Espíritu Santo. Efectivamente, Pablo estaba siendo inspirado en el momento de escribir esta epístola. Cuando intenté redarguir a un calvinista sobre el amor de Pablo por los incrédulos israelitas, me dijo que en realidad ellos no han comprobado aún que esos versos sean inspirados, y que pensaba que solo era una expresión libre de Pablo, pero no de Dios. Entonces le mostré que Pablo decía: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Reconoció que no sabía qué responder, que solo es un misterio. Pero no nos hagamos muchos problemas. Supongamos que estos no son versos inspirados, y que solo se trata de la expresión de Pablo. La pregunta aún quedaría en pie. ¿Pablo es capaz de amar más que Dios? ¿Será que el amor de Dios es tan limitado que no puede amar a todos los pecadores, pero un pecador como Pablo los amaba tanto que deseaba cambiar su salvación por la de todos ellos, si acaso fuera posible? La respuesta es obvia. Pablo amaba a los pecadores porque el amor de Dios moraba en él. Evidencia número 3. El amor de Dios es consistente y consecuente con su palabra. Dios no mandaría a sus hijos algo que él mismo no cumpliría. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. La Biblia está llena de muchos mandamientos. Cada uno de estos mandamientos ha sido y son perfectamente cumplidos por Dios, y así también nos lo demanda a nosotros. Cristo nos mandó a obedecer y Él mismo fue obediente. Nos mandó a decir siempre la verdad y Él siempre habló con verdad. Nos mandó a orar y Él siempre dio el ejemplo de ello, y así mucho más. Por esto mismo Cristo nos manda a amar a los pecadores, siendo Él mismo el más grande ejemplo para ello. Por esto Pablo pudo expresar: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. 2 Corintios 5, 14 al 15. Es interesante también que en 1 Timoteo 2, del 1 al 5, Dios nos ordena, nos demanda que oremos y supliquemos por todos los hombres sin excepción. La explicación que Pablo da a esto
es que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La pregunta a esto sería, si Dios no ama a los pecadores, ¿por qué nos manda a suplicar con intensidad por ellos? No, hermanos, Dios es consecuente con su palabra y su carácter. Él nos manda esto porque ama a todos los hombres. Vamos ahora con la evidencia número 4. Jesús demostró constantemente amor hacia los pecadores, aun hacia aquellos que no le recibieron. Por ejemplo, en Marcos 10, 20 al 22, le demuestra amor al joven rico. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Mateo 26, 50. Jesús le demuestra amor a Judas. Le permitió estar en la última cena y le dio de comer de su propio pan. Le besó y le llamó amigo aun cuando lo estaba entregando. Juan 5:34. A los que le contradecían, Cristo les ofrecía salvación. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. También Jesús lloró por la Israel incrédula y se lamentó por ella. Además manifestó un amor intenso al decir que los había buscado constantemente y sin respuesta. Llorando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús defendió y curó la oreja de un soldado que lo arrestaba en Lucas 22, 47, 51, y a los que le mataban rogó por ellos para perdón. Lucas 23, 34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que Jesús demostró constantemente amor a los pecadores, aun aquellos que eran contrarios, que no le recibieron o que lo mataron. Esto es prueba del amor de Dios por los pecadores. Evidencia número 5. La Biblia asegura que la Israel pecadora es amada por Dios. En Romanos 11:28, Pablo declara que el pueblo incrédulo de Israel, enemigos del Evangelio, son amados por Dios. Leamos. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aún Dios, cuando se refiere a todo Israel, les habla de su gran amor por ellos, y sabemos que no todos los judíos serán salvos. Por ejemplo, en Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Jeremías estaba hablando a un pueblo en rebelión contra Dios. Lo mismo vemos casi en todos los libros proféticos. Estas no son las únicas evidencias bíblicas del amor de Dios, pero son suficientes para demostrar que Dios ama a todos los hombres sin excepción. Así que prediquemos el mensaje del Evangelio con mucha esperanza. Toda doctrina que pretenda contradecir esta clara enseñanza de la palabra tiene que ser examinada con mucha precaución a la luz de las Escrituras y desechadas. Te dejaré en el enlace un artículo que quizás pueda interesarte al respecto. No dejes de compartir esta enseñanza en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal, que pronto estaremos añadiendo mucho más material de edificación para ti y para todos. Que Dios les bendiga.